Muy buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este domingo, gozando de la presencia de nuestro Señor en este día. Y agradecidos así en nuestros corazones, quisiera que escuchemos un preludio. Es el WV 933 en Do mayor de Bach, que es interpretado por nuestro hermano Samuel. Escuchémoslo y preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra en este día. Pues gracias a Dios por su misericordia en nuestras vidas. Quisiera dar lectura al Salmo 138. Dice así: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si me acompaña a hacer una oración para iniciar esta reunión. Gracias, bendito Padre, por tu gran fidelidad que tienes para con nosotros, los que desde temprano te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos alabarte, bendecir tu nombre y queremos decirte que estamos atentos y apercibidos a recibir lo que tú quieres decirnos este día, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos amas,
porque nos guardas, Señor, nos cuidas, nos proteges, nos provees de tantas cosas, aún, Señor, sin merecerlas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están atentos y desde temprano están esperando esta reunión, que de esta forma tener comunión unos con otros a través de la distancia. Los pongo en tus preciosas manos, Señor, y disponemos nuestro corazón a alabar tu nombre y bendecirte. Gracias, Padre Santo, sé exaltado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora quisiera que entonemos este bello himno que tiene por nombre al Dios de Abraham, Loor, que es interpretado por nuestro hermano Samuel. Su amor amparo
pues nuestra alabanza y nuestro agradecimiento a quien merece todo este loor, a nuestro Padre eterno, quien nos ama y permanece siempre fiel. Ahora quisiera también pasar a otro himno que tiene por título Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte, temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Pues quisiera que reflexionáramos en la letra de este canto. Solamente en él podemos estar sostenidos, tener la plena confianza de que Él en cada situación está presente y que solamente Él trae paz a nuestro corazón y nos sostiene en todo momento. Ahora quisiera presentarles algunos ejemplares que tenemos aquí. Estos ejemplares nos los trajeron esta semana y por ello quiero mostrárselos. Aquí a mi derecha tengo el libro de Génesis, este que está aquí azul,
es en el idioma Gapa y del país Papúa de Nueva Guinea. También tenemos aquí el Nuevo Testamento y Salmos. Es en la lengua moré o mosi y es del país de Burkina Faso. Es un hermoso ejemplar que tiene algunas imágenes. Acá tenemos la Biblia explicada a través de la pintura. Tenemos aquí la entrada de Cristo en Jerusalén. Y pues vienen varias pinturas, las más destacadas de historias bíblicas. También tenemos esta, que es el Evangelio de Marcos, en el idioma, en el Alto de Pocomo de Kenia. Y está también aquí este bello ejemplar con estas imágenes, y es un Nuevo Testamento y Salmos en moré o mosi del país de Burkina Faso, del francés de Louis II. Bueno, pues quiero agradecer al Señor nuestros hermanos que cumplen años en este mes, en esta semana. Tengo aquí que nuestra hermanita Ivette cumplió años el 3 de agosto. El día 4, Timoteo Viejo. El 5, nuestro hermano Carlos Esbeín Navarro. El día 7, nuestra hermanita Liz Mata. El 7 también, nuestro hermano Arturo Núñez Olvera. Y el día 11 cumplirá años nuestra hermana Leti Casanova. También doy gracias a Dios por la vida de mi hija Betsy, que cumplirá años el día de mañana, 9 de agosto. Y bueno, tengo también algunas peticiones que quisiera que si pudieran tomar nota de ellas. La primera que tengo es por nuestra hermana Estelita de Chiapas, y por su familia. Estemos orando por su salud, y ustedes saben los conflictos que hay allá en Chiapas. Entonces estemos intercediendo por ellos, que el Señor obre justicia, ¿sí? Que el Señor supla todas las necesidades que tengan nuestros hermanos allá. Gracias le damos también a cada uno de ustedes que han ofrendado para nuestra hermana. Ella lo agradece infinitamente y pues nos pide que sigamos orando por ella, por ellos, que no nos olvidemos. Quiero también que oremos por la salud de un joven que se llama José María. Él es paciente de nuestra hermana Rocío Medina. Está muy grave, hospitalizado, y pues que Dios obre en su cuerpo y en su espíritu. También quiero que sigamos orando por la familia de la Cruz Jiménez. Hace poco dábamos la noticia de que nuestra hermana Pili Jiménez partió con el Señor. Ella estaba contagiada, pero también su familia lo está. Entonces queremos rogarles que estemos orando por la familia. También nuestra hermana Tere Hernández, agradecemos a Dios que ella ha mejorado bastante, pero pues seguimos poniéndola en las manos del Señor para su total recuperación. Por la familia del señor Miguel Altamirano, por su esposa, su pequeña, ellos están contagiados también.
nuestra hermanita Blanca Avelar ha estado yendo a compartirles de la palabra del Señor. Entonces, pues oremos para que el Señor toque sus vidas y ella pueda hablar con libertad sobre el amor y la salvación que el Señor nos ofrece. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermanita Maru Miranda. Ella fue operada de su rodilla y agradecemos al Señor que todo salió bien y pues seguimos poniéndola en las manos del Señor para que ella pueda recuperarse pronto. También por la familia de nuestra hermana Carmen Mujica. El hermano Cuauhtémoc está contagiado y está delicado. También su hijo, su nuera y su sobrina también están contagiados. Estemos orando por ellos. Por la salud del suegro de nuestra hermana Claudia Moreno, también estemos orando. Y agradecemos también por la vida de nuestra hermana Virginia Gómez. Ella fue operada y le mandó un audio al pastor Cristian agradeciendo pues por las oraciones que han estado haciendo ustedes y hemos estado intercediendo por ella. Fue operada, ella tenía diagnóstico de cáncer y pues Dios le permitió, al saber que ella tenía esta grave enfermedad, ella nos compartía que sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? A pesar de saber ese diagnóstico, y pues solo Dios puede hacer eso. Y está agradecida al Señor porque Él la ha sostenido en todo momento. Pues ella necesitó una operación y Dios proveyó pronto todo lo que ella necesitaba. La operaron también rápido y sus estudios, y pues aparte le otorgaron una gratuidad. Entonces ella está muy agradecida con el Señor por su gran favor, y pues quería yo compartirles lo que nuestra hermana quería que les dijésemos. También por la salud de nuestros pastores, el pastor Víctor Méndez ha estado delicado de salud, y también sigamos orando por nuestro hermano Cristian, que el Señor les fortalezca en sus cuerpos y en su ánimo, en su espíritu. Bueno, pues hay muchas peticiones, ¿verdad? Espero que las recordemos. Y pues si me acompañan a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú conoces la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú sabes, Padre, que ahora esta enfermedad que nos aqueja a todo el mundo es tan tremenda. Quiero poner en tus preciosas manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, rogándote, Padre, que tú seas con ellos, que su fe no falte, Padre, que ellos sean sostenidos por ti, que tú permitas y obres en su cuerpo, que ellos no se agraven, Señor, que tu misericordia sea con cada uno de ellos, que tú uses, Padre bendito, a nuestra hermana Blanquita para hablar de tu fiel amor y de tu misericordia, y que esta familia pueda ser transformada y ponga su confianza en ti, y tú obres sanidad en sus cuerpos, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra hermanita está dispuesta y confiamos en que tú harás la obra, Señor. Te rogamos, Padre, también por nuestra hermana Carmen Mujica, porque tú la guardes de ser contagiada y ella pueda atender a su esposo y a su hijo, a su nuera y a su sobrina. Te ruego que tú seas con ellos, Padre, les bendigas y obres salud en sus cuerpos. Gracias por nuestra hermana Tere, por nuestra hermana Maru, por nuestra hermana Virginia. Gracias, Señor, por
también la familia de cada uno de nuestros hermanos que están contagiados, Señor. Te ruego, Dios amado, que tú seas con ellos. Algunos no sabemos o no han querido decir quizás su nombre, pero tú sabes quiénes son, Padre. Yo te ruego que seas con cada uno de ellos y los sostengas, y tú sigas guardando a mis hermanos, Señor, que ellos también tengan los cuidados necesarios para protegerse y tener sana distancia y encomendarnos, Señor, en todo momento a ti. Gracias por tu fidelidad y tu grande amor, por la vida de nuestros pastores también los ponemos en tus manos y te rogamos por su salud y porque tú proveas toda necesidad que ellos tengan, Padre. Sigas animando su vida y sus cuerpos, obrando salud. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues ahora quisiera darle la palabra a nuestro pastor que nos trae hoy la palabra. Les ruego que pongamos atención y que estemos prestos a escuchar lo que Dios va a hablarnos este día. Tome tantito de... ¿O cuál? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirás, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hemos titulado a nuestra plática de hoy con una pregunta: ¿sucesión apostólica o quién te ha ordenado ministro de Jesucristo? Vemos en la escena a un lado a Jesús discutiendo. Y por supuesto el pintor ha puesto simbólicamente la mano de Jesús apuntando hacia el cielo, de donde su autoridad, nosotros lo sabemos, procede. Pero la pregunta que le hacen estas personas a Jesús es ¿con qué autoridad? Y nosotros nos preguntamos también como título de la reflexión. La autoridad que tiene un predicador, un ministro, un pastor, es porque se la ha transferido otro, que a su vez la recibió de un anterior y así en una cadena, o quién ordena a otra persona, quién hace a otra persona un ministro de Jesucristo. Dice en este pasaje que acabamos de leer, que le preguntaron, según el verso 2,
dinos con qué autoridad haces estas cosas. Me llama la atención el señalamiento estas cosas. Nos ayuda a pensar qué cosas, las cosas por las que ellos preguntan, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar, que Jesús acaba de entrar a la ciudad de Jerusalén como entró Salomón unos 10 siglos antes, de acuerdo con los relatos de los profetas históricos. Y tenemos esta explicación de la Biblia en la pintura abierta, como nos explicó nuestra hermana Araceli, en una escena donde Jesús viene sobre el pollino en lo que se ha llamado la entrada triunfal. ¿Con qué autoridad, diríamos, has entrado Jesús? Como un rey. Por supuesto que no le están reconociendo como tal, porque entonces no le preguntarían con qué autoridad. Pero nosotros tengamos en mente, ante la pregunta por estas cosas, ¿cuáles cosas? Primero, que Él ha dejado que sus discípulos le alaben, le proclamen rey, le digan hosana el que viene en el nombre del Señor, y le pongan sus mantos como entraban los reyes a esta capital de Jerusalén. Pero además, Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes, y esta es otra cosa por la que ellos están preguntando. ¿Con qué autoridad tú has entrado al atrio del templo? ¿Con qué autoridad has trastornado las mesas de los cambistas de monedas? ¿Has tomado un látigo y has fustigado a los vendedores de ovejas y de vacas y los has echado fuera? ¿Con qué autoridad? Y nosotros vamos respondiendo que estas cosas señalan al hecho de que Jesús entró a la manera de Salomón, sí, pero no para ser un rey terreno, como le dirá después a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. No para ser un guerrillero, un revolucionario violento que pelee por la riqueza o la equitativa distribución de los bienes materiales. También Jesús ha establecido la función del templo. Al expulsar a los mercaderes, no está defendiendo el edificio, las piedras. Ya hemos comentado que Él tiene claro que no quedará piedra sobre piedra. Jesús está estableciendo claramente la función del templo para el pueblo. Acto seguido de que Jesús limpia el templo, no lo vemos en meditación dentro del templo, en oración dentro del templo, o tratando de invitar a todos a una especie de reverencia en función, este es el punto, en función de que el templo fuera el lugar donde Dios vive, porque entonces sería un lugar que limita a Dios. El templo sería el lugar a donde tenemos que ir para poder visitar a Dios, para poder platicar con Dios. Jesús no limpió el templo por causa de Dios, ni por causa del lugar. Jesús limpió el templo por causa del pueblo, y esto se confirma porque el pasaje del capítulo anterior y el que comienza ahora nos insiste en que Jesús enseñaba cada día en el templo. Y entonces, porque Jesús quería que los obstáculos de los comerciantes, de los distractores, de aquellos que estorbaban a la auténtica adoración de los sencillos, fueran quitados. ¿Por qué quería que todo eso fuera quitado? Pues por el pueblo, porque ahora lo vemos dedicado, en los últimos días antes de su muerte, está dedicado a enseñar en el templo. De los 3 atrios que rodeaban al templo, los 3 patios, tenían puertas que a veces recibían distintos nombres. Y en esas puertas se acostumbraba que algún rabino, algún escriba que explicaba la palabra de Dios, enseñara a los concurrentes. Y Jesús, precisamente, en
en ese atrio donde expulsó a los mercaderes, ha establecido ahora una cátedra, desde donde Él, día con día, enseña al pueblo de Dios, a los pobres en espíritu, como lo leímos en el capítulo 19. Relea conmigo el 45 y al 47. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba, aquí está el punto, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Hay un contraste. Mientras Jesús ha limpiado el templo para enseñar al pueblo en ese lugar donde antes estaban los mercaderes, los líderes del pueblo tienen tal celo contra él, tal enojo, que la frase del evangelista Lucas es contundente: procuraban matarle. Sí, pero no hallaban un pretexto para acusarle, no hallaban motivos para hacer que la gente se convenciera de que Jesús merecía la pena de muerte. Por el contrario, el capítulo 19 termina diciendo que todo el pueblo estaba suspenso, estaba atento, expectante de lo que Jesús enseñaba. El pueblo le estaba oyendo con una actitud de hambre, de recibir, de aprender, un deseo de ser transformado. Jesús pues reprendió a esos comerciantes, pero nunca, este es un siguiente punto, Jesús nunca reprendió ni expulsó del templo al pecador. Nunca reprendió al publicano. No regañó a la prostituta, no avergonzó al endemoniado, no rechazó al gentil, no menospreció al leproso, no hizo a un lado a la mujer, no ignoró a los niños, no odió a los samaritanos y no se apartó de los inmundos. Quede claro esto: Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, si Jesús dirá a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, palabras tan duras como sepulcros blanqueados, hipócritas, o todavía más, sois hijos de vuestro padre el diablo, son palabras muy duras. Yo no sé qué haría usted si el pastor le dice: usted es un hijo del diablo, o usted es un sepulcro podrido por dentro, o usted es un hipócrita. Seguro no volvemos a esa iglesia. ¿A quién le habló Jesús de esta manera? Solamente a aquellos que tienen la autoridad sobre el pueblo, aquellos que enseñan o que deberían enseñar. El problema es que están enseñando lo que no es la palabra de Dios, no está en el espíritu. Pueden ser textos bíblicos, pero no en la intención, en el espíritu, en el contexto del mensaje amoroso de la palabra de Dios. Por eso en la carta a los Romanos se dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo aquel que esconde la verdad con injusticia, a todo aquel que impide que otros vengan al conocimiento de la verdad. Es la ira con la que Jesús expulsó a los mercaderes, y es el enojo justo, el enojo santo con el que Jesús se atreve a decirle a esos hombres: sepulcro blanqueado, hipócrita. Y no porque Jesús los odie, ni siquiera porque no los ama. Es más bien el amor el motivo desde donde las palabras duras tienen que brotar, por el bien del que escucha. Porque quiere decir que el que escucha está ganando sobre su cabeza una tan grande condenación que apenas con unas palabras duras podríamos tal vez hacerle reaccionar, tal vez ayudarle a huir de la ira venidera.
Pero en contraste con el fariseísmo y el legalismo de nuestras actuales congregaciones, que rechazan, que desprecian, que ignoran, que son indiferentes con las personas como las que mencioné hace un momento, además de con los borrachos, con los drogadictos, con las prostitutas, con todo tipo de homosexuales y otros pecados, narcotraficantes, sicarios. Las iglesias no quieren nada con esos pecadores. Si llegan a la iglesia, la gente se apartará de ellos. Y si es posible, será mejor impedirles la entrada a las iglesias. Ese es el fariseísmo. Y por eso yo dije, Jesús nunca despreció ni reprendió a los publicanos, prostitutas, pecadores. ¿Cuándo Jesús le dijo a una prostituta, sepulcro blanqueado? Cuando Jesús le dijo a un ladrón, hipócrita. Cuando Jesús le dijo a un niño o a una mujer o a un samaritano, ustedes son hijos de su padre el diablo. Nunca. Es interesante entonces ver el amor de Dios por el pecador, que tristemente la iglesia a veces olvida. La iglesia está más convencida de que Dios está enojado con el pecador. La iglesia está convencida de que Dios está listo para el juicio y destruir a ese pecador. Y hemos olvidado que Dios en su omnisciencia sabía todos los pecados que íbamos a cometer y los ha sabido desde siempre, y a pesar de eso Dios decidió seguirnos amando a tal punto que dio a su Hijo por nosotros. Y cuando decidió dar a su Hijo por nosotros, y eso desde el principio de los siglos, nos está diciendo, con ello estás perdonado, te acepto. Dios está en paz con nosotros y Jesús ha venido a mostrarnos eso. Jesús es el Padre que está en paz con los hijos desobedientes, esperándolos a que regresen a la casa. Por eso Jesús no los reprende. ¿A quién sí reprende? A los que obstaculizan, a los que impiden, a los que desvían para que los pequeños, los débiles, los pobres en espíritu, los marginados, los necesitados, se acerquen a Dios. Dice este verso 1 del capítulo 20 de Lucas que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, otra vez reitera eso, ¿no? Limpiado el templo, Jesús se dedica a enseñar porque lo ha rescatado en función del pueblo. Les anunciaba el Evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Lo que acabamos de decir. Dios te ama a pesar de tu pecado. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Entonces llegaron tres tipos de personas. Los sacerdotes más importantes. Los sacerdotes eran toda una tribu, los levitas, y en particular una familia, la familia de los aaronitas, que estaban repartidos en todo el territorio de Palestina y que, como en todas las instituciones políticas y religiosas, habrá unos más importantes, algunos más poderosos que otros. Pues bien, los más importantes sacerdotes llegaron a ver a Jesús ahí al templo. De alguna manera era su territorio. ¿Quién tiene más autoridad o reconocimiento o más derecho en el templo que los sacerdotes? No solo ellos, sino también dice, y los escribas. Los escribas son los eruditos, los que conservaban los antiguos rollos de la palabra divina, que los copiaban, los transcribían para que nuevas copias pudieran preservar la palabra ante aquellas que se iban deteriorando por su antigüedad. Los escribas estudiaban las escrituras, las interpretaban y las explicaban, en teoría, ortodoxamente, correctamente al pueblo. Y los principales de entre los ancianos. Los ancianos son personas mayores, pero que además han sido reconocidos por su buena fama, por su sabiduría, para conformar un consejo de ancianos
que podía haber en cada pueblo, en cada ciudad, podía haber un consejo de ancianos, pero aunque los judíos estaban dominados por Roma en este tiempo, Roma les permitía autogobernarse en el plano religioso. Así que había un consejo nacional de ancianos, que conocemos como el Sanedrín, 70 ancianos, que tomaban las últimas decisiones acerca de los juicios relacionados con la Torá, con la ley de Dios. Imagínense qué personajes tan importantes han venido aparentemente a escuchar lo que Jesús enseña. Ya sabemos que buscando un error, un pretexto, una blasfemia para poderle condenar, pero ahora vienen también para tentarle, para confrontarlo, para ponerlo en duda frente al pueblo, de tal manera que les sea más fácil prenderlo y, como ellos querían, matarlo. Estas personas tan importantes, los sacerdotes con más influencia, los escribas seguramente los más eruditos y varios miembros, no sabemos cuántos, del Sanedrín. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Es decir, Jesús está siendo confrontado por tres poderes. El poder religioso está representado aquí por los sacerdotes, el poder académico, científico, filosófico, por los escribas, y el poder civil y político, representado en los ancianos. Es decir, los poderes del mundo, las distintas facetas del poder en el mundo, vienen ante Jesús porque desconocen a Jesús. Las instituciones no están fundadas sobre Jesús. Solo un organismo vivo que se llama la Iglesia está fundado sobre Jesús. Pero en el mundo, los poderes políticos, académicos, religiosos o de cualquier índole, no están fundados sobre Jesús. Desconocen a Jesús y por eso le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Sin embargo, las consecuencias de estos poderes que son imperfectos, estos poderes que son ejercidos por personas que somos pecadores, estos poderes que se establecen a través de instituciones que surgieron al amparo de ciertos valores, pero que una vez desvirtuadas y anquilosadas, esas instituciones terminan negando los valores que les dieron origen. Déjenme mencionarles varias consecuencias que vivimos y que muestran que los poderes no pueden traernos el reino de Dios, ni la paz, ni la justicia. Cada día nosotros encontramos en las noticias más información sobre violencia. Llevamos más de 85,000 muertos en este sexenio por violencia, más que cualquier otro de los sexenios, de los regímenes, de los presidentes anteriores. Vivimos un narcoestado, un poder paralelo, legítimo, constitucional, a la par de un poder fáctico en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, del crimen organizado. Entonces los poderes no están respondiendo a aquello para lo cual la autoridad fue dada por Dios. Pero también encontramos que en el terreno económico estos poderes no están siendo justos. Instituciones oficiales con datos duros, con cifras investigadas sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad, nos informan que en este tiempo de la pandemia, 3
3.800.000 personas más han descendido de un nivel de economía media a la pobreza, añadiéndose a los 56 millones de pobres que ya existían. Es decir, estamos llegando a 60 millones de pobres, la mitad de la población mexicana, más 10 millones en pobreza extrema. ¿Acaso los poderes políticos, económicos, están cumpliendo la función de proteger e impartir la justicia que la autoridad que Dios confiere tiene como tarea? En el asunto de la ciencia y la medicina, que son muy importantes, por supuesto, no estoy negando la importancia de la economía, del gobierno, ni de la ciencia. Lo que estoy diciendo es que estos poderes, cuando se fundamentan no sobre Jesucristo, terminan fracasando. En esta tercera ola de COVID, que ya tiene 2 meses prácticamente, encontramos en los encabezados de los periódicos de los últimos 2 días que los hospitales están saturados. Habrá que establecer de emergencia nuevos hospitales para tratar solamente el COVID. Que la Ciudad de México está en semáforo rojo, de hecho lo estaba desde hace varias semanas, a pesar de la reticencia de las autoridades que no quieren decirlo. Ahora es oficial por la Secretaría de Salud. Con ello completamos 22 estados de la República en riesgo máximo y alto. Es decir, estamos otra vez en una situación muy complicada. No alcanzan las fosas en los panteones para sepultar los muertos. Se están cavando ya nuevas fosas a toda prisa, porque estamos llegando a los 22,000 contagios por día y los 700, 800 muertos por día. La vacuna es por el momento la única oportunidad, aunque no sea suficiente por sí sola, ni sea la vacuna más perfecta de la historia, pero es la única oportunidad que tenemos de reducir esta pandemia. Por eso, una vez más, quiero invitarle, conminarle para que usted se cuide y para que se aparte del escepticismo conformista, individualista de la gente que dice, a mí no me pasa nada. Ese escepticismo quiere decir los que no quieren creer, pero un virus no se trata de creer o no creer. Una enfermedad no es de que la creas o no la creas. Y los miles de hermanos muertos y los miles de hermanos contagiados no son un asunto de que creas o no creas. Esto es una realidad que no se resuelve porque tú supongas que tienes fe y no te va a pasar nada. Ya de eso hemos hablado. Pero esto es importante mencionarlo porque es un problema álgido que estamos viviendo en este domingo y seguiremos viviendo esta semana y no sabemos cuánto tiempo. Pero también es un ejemplo de que los poderes del mundo no tienen la suficiente eficacia, la suficiente fuerza para establecer lo que solo el reino de Dios establecerá. Y cuando esos poderes han dejado fuera a Jesucristo, y hoy Jesucristo, y por supuesto la Biblia, que es el testimonio de Jesucristo, han quedado fuera de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestros gobiernos, de nuestras constituciones y de todas las cosas que hacemos, prácticamente de aquello que la gente de manera bastante a veces ambigua llama cultura. Hay una novela de un autor ruso que fue Fedor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, es un libro que tengo aquí. En uno de sus capítulos trata de El Gran Inquisidor. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero la propuesta es que corre el siglo XVI, la Inquisición está en su apogeo, y como si Jesús volviese a aparecer en el mundo,
de manera semejante a aquella vez que vino, es aprehendido, puesto que está predicando temas espirituales, y presentado ante el gran inquisidor. El gran inquisidor tiene con él un diálogo, una confrontación, y después el inquisidor hace todo un monólogo en el que podemos colegir, por ciertos renglones que les voy a leer, de qué manera las instituciones religiosas rechazan a Cristo. Porque esto es lo sorprendente, ¿no? A veces cuando comparto del Evangelio con una persona que no sabe de la Biblia, dice, es que yo no quiero saber nada de religión, o yo no estoy de acuerdo con la religión. Y yo le digo, bueno, eso está muy bien. ¿Tú sabes que Jesús fue perseguido por los religiosos? ¿Que la religión estuvo en contra de Jesús? Y por supuesto se desconciertan y quieren saber qué sucede allí. Y así como los fariseos, escribas, sacerdotes se opusieron a Jesús, en esta reflexión de Dostoyevsky encontramos también que la propia institución religiosa que en teoría se cree fundada por Cristo y que predica a Cristo, ¿qué haría con Cristo si Cristo volviera a aparecer? Le dice el inquisidor a Jesús: este es el punto capital en el discurso, el espíritu terrible y profundo, el espíritu de la destrucción y de la nada. Decide, le dice el inquisidor a Jesús, pues por ti mismo, ¿quién tenía razón? ¿Tú o el que te interrogaba? Recuerda la primera pregunta, el sentido, sino el contenido. ¿Quieres ir al mundo con las manos vacías, predicando a los hombres una libertad que su tontería y su ignominia naturales les impiden comprender? Una libertad que les da miedo, pues ni ha habido ni habrá nunca nada más intolerable para el hombre y para la sociedad. ¿Ves las piedras de ese árido desierto? Conviértelas en panes y te seguirá como un rebaño dócil y agradecido, temblando de lo que tu mano se retire y no vuelvan a tener pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de la libertad y rechazaste, estimando que era incompatible esa libertad con la obediencia comprada con pan. Y replicaste que no solo de pan vive el hombre, pero sabes que en nombre de ese pan terrestre el espíritu de la tierra se levantará contra ti y luchará y te vencerá, y que todos le seguirán gritando, ¿quién puede compararse con la bestia? Nos ha dado el fuego del cielo. Transcurrirán los siglos y la humanidad proclamará por boca de sus sabios y de sus hombres buenos que no hay crímenes y que por consiguiente no hay pecado, que no hay más que hambrientos. Alimentadlos y exigid entonces de ellos que sean virtuosos. Esto es lo que inscribirá sobre el estandarte de la revolución que derrumbará tu templo. En su lugar se levantará un nuevo edificio, una segunda torre de Babel, que quedará sin duda inacabada como la primera, pero habrías podido ahorrarle a los hombres esta nueva tentativa y 1000 años de sufrimiento. Vendrán a buscarnos después de haber penado durante 1000 años construyendo su torre. Nos buscarán como antaño bajo la tierra en las catacumbas donde nos habremos escondido. Y finalmente, el discurso termina con una sentencia que el inquisidor lanza sobre Jesús. Y nosotros, los que nos hemos hecho cargo del pecado, de sus faltas, para su felicidad, nos levantaremos ante ti con mayúscula, Jesús, diciéndote, no te temo en absoluto, yo también he estado en el desierto, he vivido de saltamontes y raíces, yo también he bendecido a la libertad con la que premiabas a los hombres, y me preparaba a figurar entre tus elegidos, los poderosos y fuertes, ardiendo en deseos de completar su número. Pero me he dominado y no he querido servir una causa insensata. He venido a unirme a los que han corregido tu obra. He dejado a los orgullosos y he ido a los humildes para hacer su felicidad. Lo que te digo se cumplirá y nuestro imperio se edificará, te lo repito. Mañana, a una señal mía, verás a ese rebaño dócil llevar carbones ardiendo a la hoguera, a la que subirás por haber venido a entorpecer nuestra obra.
Pues si alguien merece más que ninguno la hoguera, ese alguien eres tú. Mañana te quemaré, está dicho. Toda una pieza teológica maravillosa, les recomiendo leer cuando menos este capítulo, El Gran Inquisidor, donde Dostoyevsky es como un profeta, porque efectivamente en los siglos XX y XXI se ha negado que el pecado exista. Se ha querido reducir la injusticia a sus causas económicas o psicológicas o al relativismo moral. Pero el discurso del inquisidor cierra mostrándonos a las claras cómo la institución religiosa y sus representantes no puede comprometerse con el Evangelio, porque entonces sus intereses, su torre de Babel, se derrumbará. Por el contrario, si puede, otra vez condena a Jesús. Y como termina él diciendo, toda esa masa que me sigue, mañana colaborará para que tú mueras en la hoguera a una señal mía. ¿Por qué estas instituciones académicas, religiosas, políticas y de todo tipo tienen enojo contra Jesús? Porque acabamos de ver que quieren matarlo, que la pregunta por la autoridad está motivada por el celo y la soberbia, por la envidia, por las tinieblas de aquellos que están en las tinieblas, pero que no quieren ser alumbrados. Por eso procuraban matarle, por eso quieren ponerle en vergüenza ante el pueblo, hacerle una especie de juicio al estilo de un auto de fe de la Inquisición. Allí en público vamos a mostrar que tú eres un blasfemo, que eres un falso maestro, y entonces te podremos matar. ¿Qué motiva a las instituciones y todos aquellos que se benefician de la jerarquía y de las ganancias de las instituciones para oponerse a Cristo? Las tinieblas en las que viven y que no quieren abandonar. El enojo de reconocer que hay algo mejor y algo más allá que lo que ellos proponen. El celo de saber que el verdaderamente hambriento, el que está en una auténtica búsqueda espiritual, no se conformará con las instituciones, irá siempre en pos de lo trascendente, irá siempre en pos de Jesús. Porque la predicación de Jesús se distingue de las instituciones porque es totalidad amorosa, es entrega absoluta, que no diviniza al hombre, sino que lo invita a casarse con Dios. En este tiempo de relativismo el hombre se diviniza. Escuchaba en el taxi unas palabras de un joven que decía ahí en esa transmisión, es que no hay valores universales, no existen. Lo importante es lo que cada quien sienta. Eso es exactamente lo mismo que la serpiente le dice a Adán y Eva. Ustedes pueden ser como dioses, cada uno de ustedes decida lo que es bueno y lo que es malo, lo que quiere, lo que siente, lo que desea. No hay valores universales que procedan de la naturaleza divina, de los atributos divinos. Pero Jesús nos está enseñando lo contrario. La totalidad amorosa no es la criatura que se separa de Dios porque quiere convertirse en su propio Dios. La invitación de la predicación de Jesús a la justicia, a la verdad, a la fidelidad, a la santidad, es una entrega amorosa que responde al llamamiento de Dios y que nos une a Dios sin divinizarnos, sin convertirnos en jueces de nosotros mismos, sino por amor sometidos en una obediencia feliz. ¿Cuál es el pretexto de la autoridad? O para preguntar por la autoridad que respalda a Jesús. Aquí es donde quiero volver al título. Porque la pregunta por la autoridad también existe hoy. Por ejemplo, y comencemos en el ámbito de las iglesias.
A lo largo de los años que he tenido el inmerecido privilegio de predicar, no ha faltado los momentos frecuentes en que me digan, bueno, ¿tú por qué eres pastor? ¿Quién te nombró? ¿Dónde estudiaste? ¿De qué denominación eres? Y en el caso del ámbito católico, a esto se le llama la sucesión apostólica. Es decir, la suposición de que Jesús dejó a Pedro y a los apóstoles, pero especialmente a Pedro, como sus sucesores. Y que entonces Pedro dejó después a Tito y luego a Tito a Lino y así en una sucesión de papas, de obispos romanos, que de manera ininterrumpida hasta nuestros días han recibido legítimamente por esa línea jerárquica de transmisión, como digo, ininterrumpida, y por tanto la legitimidad y la autoridad e incluso la unción del Espíritu está garantizado para ellos por la línea de sucesión apostólica. Y por supuesto el Papa es quien ordena a los obispos y los obispos quienes ordenan a los sacerdotes. Así que el último sacerdote del último pueblito sabe que fue ordenado por un obispo, que fue ordenado por el Papa, que ha sido ordenado en una línea desde San Pedro, y a eso se le llama la sucesión apostólica. Y cualquiera que no puede probar su pertenencia a esa línea sería ilegítimo, no podría ser reconocido como un sacerdote, como un ministro. Bueno, esta idea de la sucesión apostólica no se sostiene, primero históricamente, porque las líneas han sido siempre interrumpidas. Los primeros siglos del cristianismo no existió ningún papa. Cuando finalmente apareció la institución del papado, tuvo cismas, tuvo antipapas, tuvo épocas sin ningún papa, tuvo una época en una mujer, una papisa, y nadie sabía que era mujer, etc. Teológicamente tampoco se sostiene porque la Biblia, en ninguna de las cartas apostólicas ni de los evangelios, nos dice que cualquiera que quiera servir a Dios tiene que ser ordenado por otro que legítimamente había sido ya ordenado por alguien superior. Eso no está por ningún lado. El llamado de Dios siempre es directo para aquel que le quiere servir. Y si ciertamente hay necesidad de que el pueblo de Dios, la iglesia, dé su reconocimiento también para completar la confirmación de ese llamado, no se sostiene teológicamente que tenga que haber una sucesión apostólica. Esta concepción no se restringe al catolicismo. Muchas iglesias evangélicas terminan sosteniendo algo equivalente cuando dicen, bueno, a ver, a ti te ordenaron en qué presbiterio, por ejemplo, ¿no? ¿En qué presbiterio o qué obispo? Hay iglesias evangélicas que se manejan también por obispos, como la metodista, por presbiterios como la presbiteriana. ¿Qué obispo o qué presbiterio te ordenó a ti como pastor? Y la pregunta sería, bueno, ¿y quién ordenó al pastor que ordenó a este? ¿Y quién ordenó al anterior? Y así, en eslabones, tendríamos que seguir subiendo hasta dónde. Y si negamos el auténtico llamamiento para cualquiera que aparentemente no fue establecido por una autoridad, entonces volvemos a la idea de sucesión apostólica. Pero además tendríamos que suponer que todos los que fueron ordenados son auténticos siervos de Dios. Y nos queda claro, y hemos conocido muchísimos ministros que no lo son en realidad, o que no tienen llamamiento, o que de plano están predicando doctrinas falsas. Entonces, ¿en qué radica la auténtica autoridad, la legitimidad de un ministerio? Por ejemplo, en el mundo neopentecostal hay que estar bajo cobertura. Y también es recurrente que me pregunten, bueno, hermano, ¿y usted bajo qué cobertura está? Cobertura, bueno, yo no encuentro en la Biblia la palabra cobertura, nada más la encuentro en unos chocolates muy ricos. Pero, ¿qué quiere decir eso? La suposición de que los nuevos apóstoles
son una especie de jerarcas, de jefes, de un grupo de iglesias que les deben sujeción, que les deben su diezmo, su dinero, su absoluto sometimiento. Pero otra vez, ¿dónde en la Biblia encontramos que los apóstoles, mencionemos a cualquiera de ellos, a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a Apolos, tuviesen un grupo de iglesias a las que ellos llamaran su cobertura? ¿En cuál de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento se dice, el apóstol fulanito es mi apóstol? No hay fundamento neotestamentario para hablar de coberturas. Así que, hermano, sí vamos a hablar de qué es la autoridad y por qué es necesaria la autoridad. Espero que nos dé tiempo, pero por lo pronto yo quiero invitarle para que no tenga temor de estas doctrinas falsas de sucesión apostólica y de coberturas. Algunos hemos tenido que luchar mucho con ello. Yo les comentaba el domingo pasado cuando tuvimos que salir de una denominación y cuánto trabajo nos costó reconocernos como iglesia, pero también reconocernos como ministros de Dios. Cuando los hermanos, sobre todo los adultos, me llamaban pastor, 17 años, 16, yo al principio insistía y les aclaraba, no soy pastor. Al cabo de un tiempo, quizá unos meses, yo me preguntaba, bueno, no soy el pastor, ¿y entonces quién es el pastor aquí? ¿Y quién predica? ¿Y quién visita? ¿Y quién cuida que la doctrina esté, pues más o menos, ¿no? Pues yo, entonces tengo que reconocer que soy pastor. ¿Y quién me puso las manos en la cabeza para decir tú eres pastor? ¿Y quién era el que tenía la legitimidad y la autoridad para hacer eso y que yo pudiera confiadamente decir, sí, a mí me ordenó fulanito de tal? Desde entonces teníamos claro que Dios quería restaurar los dones y los ministerios y por tanto los apóstoles, pero tampoco el Señor nos guió en ese camino de buscar un apóstol que fuera nuestra cobertura. Porque es una tentación en algo que no debemos caer, pues. ¿Por qué? Porque los profetas, los apóstoles, los ancianos, los pastores, todos como colegio deben de ser la autoridad, y la autoridad suprema es el cuerpo de Cristo, es decir, el conjunto de todos los creyentes. Entonces, cuando le preguntan a Jesús cuál es su legitimidad, quién le ha avalado, podríamos pensar, a ver, los sacerdotes que vinieron le estarían diciendo, ¿qué sacerdotes te han autorizado a venir aquí al templo a enseñar? Tú no eres un sacerdote, ¿acaso puedes mostrar tu genealogía como parte de la tribu de Leví? Los escribas le habrán preguntado, ¿en qué yeshivá, en qué escuela de rabinos estudiaste? ¿Dónde están las cartas de los maestros que te avalan? Y los ancianos o autoridad civil también. ¿Quién te ha autorizado? ¿Acaso los romanos? ¿O quién te ha autorizado para que tú vengas y limpies el templo y nos enseñes y permitas que la gente te proclame un rey? Estas personas no conocen la autoridad de Jesús. Por eso preguntan por la autoridad de Jesús, pero no conocen la autoridad de Jesús. Jesús les responde con una pregunta. Veamos en el mismo capítulo, verso 3. Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Miren, Dios no nos va a dar respuestas cuando la pregunta no es auténtica, es decir, no sale de una intención prístina del corazón, por la verdad. Si estos hombres hubiesen dicho a Jesús, ¿cuál es tu autoridad?, con un corazón sincero, Jesús les hubiera contestado, mi autoridad es la autoridad del Padre. Pero cuando cualquiera de nosotros, cuando el mundo hace una pregunta solo para atacar, para burlarse, para rechazar, para poner obstáculos, Dios no da una respuesta.
Así como tampoco Jesús le contestó a Pilatos cuando Pilatos o Herodes le hacían preguntas o le pedían milagros. En todo caso, por amor a ellos, Jesús les hará otra pregunta que les permita reflexionar y que les permita incluso confesar, descubrir sus tinieblas y confesar. Hay una analogía con el profeta Juan, la voz que clama en el desierto. Porque cuando Juan se fue a predicar al desierto, y aunque él era hijo de un sacerdote, del sacerdote Zacarías, ninguna institución religiosa respaldaba ni avalaba la predicación de Juan en el desierto. Ni los romanos, ni los escribas, ni los fariseos, ni siquiera los esenios y los qumramitas que estaban en la misma zona donde predicaba Juan. Juan era una especie de solitario. ¿Quién le había ungido como profeta? El judaísmo afirmaba en ese entonces que los profetas ya no existían, que la profecía había cesado. ¿Quién entonces habría sido el que le impuso las manos y le dijo, tú eres profeta? Nadie. ¿Quién llegó con un cuerno de aceite y lo virtió sobre su cabeza y le dijo, tú eres profeta? Nadie. Y cuando le dijeron a Juan si él era el profeta, no se jactó. Y dijo, sí, yo soy el profeta, soy un gran profeta. Hoy muchos ministros tienen hambre, pero de fama. Y si les preguntaran, ¿tú qué eres? Diría, soy apóstol, soy doctor en teología, soy cualquier cosa. Pero Juan contestó, yo soy solamente una voz que se oye, una voz que clama, una voz que se escucha en el desierto. Como hemos visto ya en el capítulo 3 de Lucas, el desierto tipificaba la vida del Israel que apenas venía a poseer la tierra prometida. Otra vez Juan ha salido al desierto para proclamar, más allá del Jordán, otra vez una especie de entrada de un nuevo Israel, que es el Israel de Jesucristo. Pero bueno, él dijo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. A pesar de que Juan no tenía credenciales, no tenía títulos, no tenía grados, no tenía respaldos, reconocimientos, acreditaciones, la gente escuchaba a Juan, se bautizaba en el bautismo de Juan, se arrepentía, y aunque el judaísmo oficial decía que ya no había profetas, todo el pueblo veía en Juan a un profeta. Así que Jesús les dice, muy bien, pues si ustedes realmente están interesados por la legitimidad de la autoridad, ustedes quieren saber realmente de dónde procede el poder y el respaldo de Dios, díganme, Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Es decir, la autoridad de Juan procedía de Dios, eso quiere decir del cielo, o la autoridad de Juan era simplemente una convención social por el reconocimiento o la acreditación que los hombres le otorgaran. Y con ello Jesús no está buscando confundir a sus oponentes con un dilema. El objeto no es la confusión, sino la oportunidad, decía yo, de reconocer las tinieblas en las que están y poderse arrepentir. Pero para ellos no es más que un dilema que no les conviene responder. Porque entonces dicen, bueno, a ver, si nosotros decimos que Juan era de Dios, va a ser obvio por qué no lo escuchamos, por qué no lo seguimos, por qué el sacerdocio, acuérdense que están aquí los sacerdotes, por qué el sacerdocio, por qué los escribas, por qué los rabinos, por qué el Sanedrín no avaló a Juan. Si ahora decimos que era de Dios. En todo caso, mostraríamos nuestro error si decimos que era de Dios. Mejor no decimos. Pero si decimos que no era de Dios, nosotros hemos venido a convencer al pueblo de que Jesús es un falso profeta. Y si nosotros decimos que Juan era un falso profeta, el pueblo no se va a oponer a Jesús, sino a nosotros. Y es a nosotros a quienes va a apedrear.
Los gobernantes siempre tienen temor del pueblo y por eso hacen todo lo indebido a escondidas. Y entonces le contestan a Jesús, bueno, no te podemos decir, no sabemos de quién era esa autoridad. Esta es una respuesta escéptica. El escepticismo es la suspensión del juicio. Es decir, si una cosa es verdadera o no es verdadera, no lo sé, simplemente el juicio se queda pendiente porque no puedo decidirlo. Ese es el escepticismo. Y estos hombres que deberían ser hombres de la fe han optado por el escepticismo de Pilatos, por el escepticismo de la religión romana de la época de Cicerón. ¿Pero por qué? Porque la respuesta, la exigencia de Jesús, la pregunta de Jesús exige la lógica y la ética. Cuidemos de separar la palabra de Dios de la lógica y de la ética. ¿Cuándo separamos la palabra de Dios de la ética? Cuando reducimos a Jesús a alguien a quien solamente le pedimos, le reclamamos promesas, nos ponemos a decretar y vamos a recibir todo lo que nos hace falta. Y la justicia, el arrepentimiento, la transformación, la humildad, no se predica. Y cuando ponemos a Jesús a la lógica, cuando decimos que la fe no necesita ser racional y aceptamos cualquier doctrina, por más estrafalaria que sea, cualquier revelación, y nos negamos a usar el intelecto y la crítica racional para decir, ¿está esto o no está en la Biblia? ¿Por qué? Porque muchas veces son los predicadores los que nos dicen, no dudes, no piensas, tú solamente acepta, porque si tú te pones a cuestionar, te pones a preguntar, entonces eres un rebelde y no eres espiritual. Y entonces se maneja un concepto falso de la autoridad. Yo tengo que aceptar todo lo que esa supuesta autoridad me diga sin ningún razonamiento crítico. Cuando Jesús está invitando a los fariseos, a los escribas, sacerdotes, a que razonen, a que puedan discernir y comprometerse con la verdad desde la lógica de si esto es de Dios o no es de Dios, desde una ética que exige que si es una verdad lo reconozca a pesar de que mis intereses se derrumben, pues estos hombres no están dispuestos. Prefieren el escepticismo, el nihilismo, el relativismo. Bueno, esto es el signo de nuestra época. Hoy toda la gente, incluidos muchos llamados teólogos y pastores, prefieren el relativismo. Los jóvenes han sido imbuidos y convencidos por el nihilismo. Nihilismo quiere decir el que cree que no hay nada, el que sigue la nada, el que no piensa que haya algo trascendente. El relativista es el que está negando que haya una verdad, una justicia, un amor que tiene que ser siempre el mismo y en todas partes. Para poner en su lugar lo que decía hace un momento, el endiosamiento de su propio juicio. Pero ahora, hay una diferencia que debemos nosotros colegir el día de hoy entre la autoridad formal y la autoridad espiritual. Hay una diferencia entre la autoridad formal y la autoridad espiritual. ¿A qué le llamo la autoridad formal? Cuando Jesús dice es del cielo o de los hombres, la autoridad de los hombres sería una autoridad formal. Por ejemplo, en su trabajo han nombrado a alguien que es su jefe. Bueno, allí no importa si la persona es competente o si la persona tiene un buen carácter o no. Desde el momento en que tiene el nombramiento de su jefe, usted tiene que obedecerlo. Y el día que esa persona deje de tener el nombramiento de su jefe, ya no es su autoridad. Esa es una autoridad formal. Un gobernante. Si ganó las elecciones, a partir de que tome posesión de su cargo, es la autoridad. El día que su periodo termine, deja de ser la autoridad. Su autoridad no radica en su espiritualidad, en su madurez, en su carácter, en su persona,
sino en un cargo que la sociedad, por necesidad de orden, le ha conferido. Desgraciadamente esto también sucede en la iglesia, y digo desgraciadamente no porque no sea necesaria la autoridad en la iglesia, es muy necesaria, sino porque a veces toda autoridad en la iglesia ha quedado reducida solamente a autoridad formal. Aquí tenemos a esta persona que por votos o porque aportó más dinero o porque tiene más influencia política va a ser nombrado obispo. Y en el momento que lo nombran obispo, aunque sea con un signo sacramental, no es más que una autoridad formal, porque su vida, su madurez, su espiritualidad no respalda el cargo de obispo. Pero la teoría dice que desde el momento en que es ordenado obispo ya tiene el Espíritu Santo y ya puede conferir el bautismo del Espíritu Santo y ya puede ordenar a otros al sacerdocio. Entonces es una autoridad formal porque además la alta jerarquía de las instituciones, de las ramas del cristianismo, finalmente se ocupa de los asuntos administrativos, económicos, canónicos, de gobierno, que otrora deberían ejercer los diáconos. Es una autoridad formal. La autoridad espiritual es diferente. Es aquella que otorga Dios, porque reconocemos que el asiento originario de la autoridad, de la soberanía, es Dios y nada más que Dios. Si alguno de nosotros llega a tener autoridad es porque Dios le delega esa autoridad. Y al ser una autoridad delegada, nuestra tarea es representar la autoridad divina. Y no debemos olvidar qué es la autoridad. En una época de rebeldía como la nuestra, donde el valor más alto es ese, la rebeldía. Ayer veía el título de un libro que decía por allí, Cuentos para niñas rebeldes. Seguro es un libro que se va a vender mucho, ¿no? Porque esta idea de la rebeldía es aceptada hoy. Y denostada y odiada la idea de autoridad. Por eso hay que recordar qué es la autoridad. La autoridad es el amor protector. Que Dios nos haya delegado autoridad significa que nosotros, por amor, tenemos que proteger a aquellos que quedan bajo nuestra autoridad. Si es el gobernante, porque protege a sus gobernados. Si es el padre de familia, porque protege a su familia, a su esposa, a sus hijos. Si es el pastor, porque protege a sus ovejas. Entonces, la autoridad es una, ¿qué diríamos? Responsabilidad, una prerrogativa delegada de Dios para que ejerzamos el amor protector. ¿Cuándo es una autoridad de Dios? Bueno, quien es padre o madre tiene una autoridad por ese solo hecho y es una autoridad que proviene de Dios. El que es un auténtico ministro de Jesucristo tiene una autoridad que proviene de Dios. El que es un gobernante por cualquier medio, en cualquier régimen, en la medida en que tiene la responsabilidad del orden y la justicia social, es una autoridad y su autoridad proviene de Dios. No quiere decir que la persona es una buena persona necesariamente. No quiere decir que ejerce su autoridad siempre bien. Por supuesto que muchos ejercen la autoridad mal, la convierten solo en poder, a veces en poder que actúa en contraste con lo que la autoridad tendría que hacer. Un mal gobernante ejerce ese poder de gobernante no para proteger, sino para destruir. Que tenga la autoridad no quiere decir que la use bien. Pero nos interesa saber, sobre todo en la iglesia, ante la pregunta que le hacen a Jesús, ¿de quién es tu autoridad? Nos interesa saber en qué consiste la autoridad espiritual en la iglesia. Si Jesús no tenía autoridad para entrar como rey, para limpiar el templo o para enseñar y para interpretar las Escrituras, no la tenía de los hombres. Si no la tenía de los hombres, ¿de quién la tenía? La tenía de Dios. Ahora bien, ¿en qué medida? Esta pregunta es muy importante. ¿En qué medida Dios nos da autoridad?
solo en la medida en que nosotros nos sujetamos a Él. ¿Y quién fue la persona más obediente sobre la tierra? Cristo. ¿No dice Filipenses 2? Que se anonadó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nadie más obediente que Jesús, por tanto nadie tiene más autoridad que Jesús. ¿De dónde viene el respaldo para que Dios esté allí detrás de la autoridad nuestra? Si yo quiero que Dios me respalde como padre, quiero que Dios me respalde como gobernante, quiero que Dios me respalde como ministro de Jesucristo, no me va a respaldar por el nombramiento. Eso para Dios no tiene importancia. Qué bueno si usted tiene un papelito, por ejemplo, de que se graduó en un seminario o en el Museo de la Biblia. Qué bueno, ojalá que sí, porque es importante prepararse. Pero eso no tiene que ver con la autoridad de Dios. Dios solo va a respaldar su autoridad, la autoridad que ha delegado sobre usted, en la medida en que usted se sujete a Dios. Por eso dirá el apóstol Pedro que los ancianos sean ejemplo del rebaño, que su autoridad no es un señorío, su autoridad se sostiene en que son ejemplo de los demás. Así, cuando cualquiera de nosotros exige la sujeción a nuestra autoridad, se está equivocando, cuando menos en la forma en que esto debe funcionar. El padre que dice, es que yo soy aquí el jefe y por eso me obedecen y no quiero discusiones. El pastor que dice, yo soy el pastor y todos tienen que hacer caso de lo que yo diga. El gobernante que dice, yo tengo otros datos y cierra los ojos a la realidad. No está ejerciendo correctamente su autoridad. La autoridad, en términos prácticos, solo puede ser respaldada por Dios cuando estamos predicando y actuando conforme a la Sagrada Escritura. Si yo o usted predica, predicamos algo que está en contra de la palabra de Dios, Dios no respalda, no hay auténtica autoridad espiritual. Sí puede haber señorío, puede ser que la gente la tengamos tan engañada con nuestra supuesta grandeza, con nuestras supuestas revelaciones, y la gente nos seguirá y la tendremos manipulada, pero la gente no será verdaderamente libre y nosotros no tendremos una auténtica autoridad de Dios. Solo en la medida en que somos ejemplo de la Grey, ejemplo de la iglesia, tenemos autoridad de Dios. Por eso, cuando el último versículo, vamos a ir cerrando, el último versículo que es el 8, lo voy a leer en griego, que dice que oisos hypenaftis udeego lego y minenpia ejusia taftapio. Lo leo despacio, no sé si lo tenemos ya en pantalla. Sí, gracias. Que oisus hypen aftis, y Jesús les dijo, udeego lego, tampoco yo digo, y min a ustedes, en piejusía, ¿en qué autoridad o con qué autoridad taftapio estas cosas las hago? Si ustedes no me dicen de quién era la autoridad de Juan el Bautista, yo tampoco les voy a decir de quién es mi autoridad. La respuesta de todas maneras es evidente, ¿no? Aunque Jesús se niega a responder explícitamente, la respuesta está allí. Para cualquiera que quiera verla. Porque si este era un profeta, Juan el Bautista era un profeta y la autoridad de Jesús es la misma, entonces la autoridad proviene de Dios. Yo encuentro aquí entonces que Dios, por tanto diríamos, la respuesta divina no es para el cobarde. Estos que preguntaron con la cobardía de reconocer su error frente a los demás. El pusilánime, el que cambia de decisiones de un día para otro. El rebelde, el que no quiere obedecer. El soberbio, el que quiere o el que cree ser su juez y autoridad para sí mismo. La respuesta divina no se va a dejar escuchar
La respuesta divina no es para el cobarde, no es para el pusilánime, no es para el rebelde, no es para el soberbio. Por eso concluimos que esta confrontación solo afirma el camino de Jesús hacia la muerte. Jesús sabe que estos hombres lo quieren matar. Si Jesús quisiese quedar bien con los hombres o preservar la vida, hubiera dicho, este es el momento, a mí vienen a preguntar, este es el momento de darles a ellos su lugar, de someterme a ellos, de pedirles perdón, de conciliarme para que ya no me odien y para que no me vayan a matar. Jesús no hace eso. Y no porque le guste llevar la contraria, sino porque Jesús tiene una sola autoridad. La autoridad de Jesús radica en que Él se somete a una sola autoridad, y es la autoridad del Padre. Nosotros, por supuesto, tenemos que someternos a la autoridad de Dios también, pero a través de las autoridades que Él ha delegado. Un hijo no puede querer someterse a Dios sin sus padres. Ni nosotros podemos pretender que estamos sometidos a Dios si las autoridades del cuerpo de Cristo las estamos ignorando. Jesús sabía que si hablaba con toda claridad a estos hombres, a estos eruditos y sacerdotes, y incluso los ponía en vergüenza cuando no supieron responder frente a todo el pueblo, estaría como confirmando su propia sentencia de muerte. ¿Por qué Jesús está dispuesto a que la confrontación no lo lleve a la cobardía como la de estos hombres que son cobardes? ¿Por qué Jesús no es pusilánime y cambia su camino hacia Jerusalén? Mejor se va para otra parte. ¿Por qué? Porque Jesús sabe solo una cosa: su compromiso amoroso con la verdad está ante todo. Su compromiso amoroso con el Padre que le ha enviado. Y su compromiso amoroso con nosotros por quienes ha venido, a quienes ha venido a buscar. Por ese endemoniado, ese samaritano, ese niño, esa mujer, ese gentil, ese pecador que somos cada uno de nosotros. Y entonces, ¿de quién es la autoridad que usted y yo tenemos para predicar el Evangelio? Hubo un tiempo en que nadie, ninguno que no fuera sacerdote, estaba autorizado para leer la Biblia, y mucho menos para interpretarla, y mucho menos para predicarla. ¿De dónde nos viene a cada uno de nosotros la autoridad para beber del agua de este santo libro? ¿De dónde nos viene la autoridad para entender por nosotros mismos lo que dice el Evangelio? ¿De dónde nos viene la autoridad y el mandato de ir y compartir con toda criatura y bautizar cualquiera de nosotros al que quiere ser un discípulo de Dios? ¿O necesitábamos que alguien primero viniera y nos pusiera las manos y nos reconociera y nos diera un papelito? No lo estoy invitando a la rebeldía. Reconozcámonos unos a otros, reconozcamos nuestras autoridades espirituales, reconozcamos su guía, su madurez, pero al mismo tiempo rechacemos toda imposición de autoridades formales que quieren limitar la libertad de Dios y que quieren negar a aquellos profetas a quienes ellos no han avalado. Así como Juan el Bautista fue un profeta con la autoridad, con el respaldo de Dios, Jesús, por supuesto, mucho más que profeta, fue un profeta, un sacerdote, un maestro, el Hijo de Dios, con todo el respaldo de su Padre, porque aunque Él se había anonadado y limitado a lo humano, no estaba exigiendo desde lo humano engrandecerse, reconocimiento, autoridad propia. Se humilló, puso la otra mejilla, se dejó matar, pero la autoridad que estaba detrás de Él es Dios mismo. Bueno, pues la invitación, hermanos, de cada domingo es que no dejemos de congregarnos, aunque sea en línea, ¿sí? Anhelamos ya ese día que podamos abrazarnos y estar juntos, pero bueno, tenemos que seguir
guardando distancia, cuidándonos y pronto estaremos juntos presencialmente. Pues no deje de conectarse los domingos, los miércoles, que es a las 5 de la tarde la reunión, y pues también a las reuniones que tenemos con los jóvenes, que son los sábados a las 6 de la tarde, con los niños, que son a las 5 de la tarde los sábados. También las reuniones de células tenemos varios días. Las reuniones de mujeres las tenemos cada 15 días a las 9:30 de la mañana. Y el curso de padres le invitamos cordialmente a que usted asista, es todos los viernes a las 7 de la noche. Y bueno, pues también los pastores agradecen las ofrendas y los diezmos que ustedes les comparten, que el Señor les multiplique grandemente y bendiga sus vidas y sus trabajos. Los pastores pues están a sus órdenes, cualquier necesidad o algún consejo pues puede comunicarse con alguno de ellos. Y bueno, pues sin más queremos dar saludos a todos los hermanos que se han conectado de otros países, de otros estados y por supuesto de aquí de la Ciudad de México. Les damos un abrazo muy fraterno y agradecemos a Dios su disposición por estar atentos en cada reunión. Les seguimos animando, hermanos, a que continúen cuidándose y repasen también las prédicas. Es bueno para estar reflexionando lo que el Señor nos ha hablado este día. Y pues quiero hacer una última oración para despedirnos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de reunirnos. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque en todo momento, Padre, tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas y tú no permites, Señor, que nos desviemos de tu camino. Tú nos redarguyes y te agradecemos por ello, Padre. No queremos tener a tu Espíritu Santo contristado, Señor, sino queremos alabarte, bendecirte, estar en comunión, que nuestros corazones estén dispuestos cada día a estar escudriñando tu preciosa palabra. Permite, Señor, y carga nuestros corazones para estar hablando de ti a nuestros conocidos. De alguna otra forma tenemos medios para hacerlo, Señor. Que tengamos, Señor, ese amor y esa carga por los necesitados. Estemos orando también por nuestros hermanos enfermos y que tú seas glorificado, Padre, cada día de nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor les bendiga grandemente.